Mis estimados autodidactas, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de confianza autodidacta. En el video del día de hoy vamos a estar aprendiendo a pasar de una fracción propia a un número decimal y de igual manera vamos a aprender a pasar de un número decimal a una fracción propia. Básicamente este tema entra en nuestro video de todo lo que necesitas saber de fracciones parte 1. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link hacia el formulario de fracciones en donde ustedes pueden encontrar esta teoría y además las operaciones fundamentales con fracciones. No olviden pasar a visitarnos a nuestro Facebook y a nuestro blog en donde podrán encontrar esta información un poco más explayada y de igual manera no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle un magnífico me gusta. Así que sin más, mis autodidactas, comenzamos. A continuación vamos a aprender a pasar de una fracción propia a un número decimal, pero vamos a recordar un poco. Sabemos que una fracción propia es cuando el numerador es más pequeño que el denominador, y esto significa que vamos a obtener un número menor a la unidad, o sea, menor a 1. Por ende vamos a obtener un número decimal. Ahora, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio en donde tenemos 3/4. Podemos observar que 3/4 cumple con la definición de una fracción propia debido a que su numerador, el cual es 3, es menor que su denominador, el cual es 4, en donde este 3 es el numerador y el 4 es el denominador. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar estos términos con respecto a la operación de la división. Es decir, ahora nuestro numerador va a ser el dividendo y por otro lado nuestro denominador se va a convertir en nuestro divisor. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a poner lo que es nuestra casita y vamos a colocar nuestro dividendo dentro de la casita, el cual va a ser 3, y nuestro divisor fuera de la casita. Podemos observar que 3 no es divisible entre 4, de tal manera que vamos a colocar un 0 y vamos a colocar lo que es nuestro punto decimal. A partir de este punto decimal vamos a colocar un 0 junto a nuestro dividendo. A continuación podemos observar que 30 es divisible entre 4, siendo la multiplicación de 4 por 7. La multiplicación de 4 por 7 nos va a dar 28. Acá haríamos la resta de 30 menos 28. El resultado nos daría 2, siendo este nuestro residuo. A continuación vamos a colocar un 0 más a nuestro dividendo, el cual vamos a bajar hasta nuestro resultado, en donde vamos a obtener 20. Podemos observar que 20 es divisible entre 4, siendo la multiplicación de 4 por 5. 4 por 5 nos daría 20, de tal manera que 20 menos 20 nos daría 0. Entonces tenemos nuestro número decimal. Finalmente lo que vamos a hacer es decir, 3/4 es igual a 0.75. Es decir, 0.75 sería la conversión de un número fraccionario, o más bien de una fracción propia a un número decimal. Bueno, vamos a realizar un segundo ejercicio con el fin de que esto quede completamente claro. Podemos observar que en nuestro segundo ejercicio tenemos la fracción propia de 5/8, en donde podemos observar que claramente el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces sabemos que el 5 va a ser nuestro dividendo y por otro lado nuestro 8 va a ser nuestro divisor. De tal manera que vamos a colocar nuestra casita y dentro de la casita vamos a colocar nuestro dividendo, el cual es el 5, y nuestro divisor lo vamos a colocar por fuera, el cual es el 8. A continuación podemos observar que el 5 no es divisible entre el 8, de tal manera que vamos a colocar un 0 y un punto. Después de nuestro punto, que es un punto decimal, sabemos que podemos colocar un 0 junto a nuestro dividendo, de tal manera que ahora vamos a tener 50, y 50 sí es divisible entre 8, siendo la multiplicación de 8 por 6. Sabemos que 8 por 6 es igual a 48, de tal manera que tendríamos 50 menos 48 y el resultado sería igual a 2, siendo 2 nuestro residuo. A continuación vamos a colocar nuevamente un 0, el cual va a bajar hasta nuestro residuo, en donde vamos a obtener 20. De tal manera que tendríamos que dividir 20 entre 8, vamos a estirar un poquito más nuestra casita, y esto sería la multiplicación de 8 por 2.
8 por 2 nos daría 16, en donde tendríamos 20 menos 16 y tendríamos como residuo 4. A continuación vamos a colocar otro 0 en nuestro dividendo, el cual va a bajar hasta el residuo, el cual vamos a obtener ahora 40. Finalmente, la multiplicación de 8 por 5 nos va a dar 40, en donde tendríamos 40 menos 40, bueno, pues el resultado sería 0. Entonces podemos concluir que 5 octavos, el cual es una fracción propia, va a ser igual a 0.625, siendo este un número decimal. De esta manera podemos observar cómo obtener un número decimal a partir de una fracción propia. A continuación vamos a aprender el proceso opuesto, es decir, vamos a pasar de un número decimal a una fracción propia. Podemos observar que vamos a partir de un número decimal 0.75. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que este 0.75 lo vamos a escribir en términos de fracción. Es decir, va a ser igual a 0.75 sobre 1. A continuación vamos a contar los números que tiene después del punto decimal. Es decir, el 7 va a ser nuestro primer número y el 5 va a ser nuestro segundo número. Entonces vamos a multiplicar por un número entero, el cual tenga 2 ceros para que nuestro decimal se convierta en un número entero. Es decir, vamos a multiplicar arriba por 100, en donde podemos observar que vamos a tener 2 ceros sobre 100. De tal manera que vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Es decir, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador. De tal manera que al hacer esta multiplicación vamos a obtener 75 céntimos, siendo esta ya una fracción propia en donde nuestro numerador es menor que el denominador. A continuación, lo único que tenemos que hacer es obtener la simplificación de esta fracción. Como bien aprendimos anteriormente, podemos observar que tanto 75 como 100 terminan en 5 y en 0. Esto nos quiere decir que ambos números son divisibles entre 5. Es decir, 75 lo podemos escribir como la multiplicación de 5 por 15, y cerramos por acá, sobre, y 100 lo podemos escribir claramente como la multiplicación de 5 por 20. Entonces, a continuación vamos a cancelar el 5 del numerador con el 5 del denominador. Nuevamente podemos observar que tanto 15 como 20 son divisibles entre 5. ¿Por qué? Porque el 15 termina en 5 y el 20 termina en 0. Entonces, esto lo podemos escribir como 5 que multiplica 3 y como 5 que multiplica 4. Entonces vamos a cancelar el 5 del numerador con el 5 del denominador y finalmente vamos a concluir que el número decimal 0.75 va a ser igual a 3/4 como fracción propia. Este sería el método que vamos a seguir para pasar de un número decimal a una fracción propia. Bueno, si es que este método no ha quedado claro, vamos a realizar un segundo ejercicio en donde vamos a partir del número decimal 0.625. Entonces, nuevamente vamos a comenzar escribiendo este término como fracción, siendo 0.625 sobre 1. A continuación vamos a contar los números que hay después del punto, es decir, tendríamos 1, 2 y 3. Entonces vamos a multiplicar por un número entero, el cual tenga 3 ceros, y vamos a multiplicar arriba y abajo, es decir, vamos a multiplicar por 1000 tanto el numerador como el denominador, y cerramos por acá. Ahora, al multiplicar por 1000 vamos a obtener 625 sobre 1000. Básicamente este sería el método en el que obtenemos una fracción propia. Sin embargo, como bien sabemos, tenemos que expresar esta fracción en términos más pequeños, es decir, vamos a simplificarla, y esto sería igual si multiplicamos a 5 por 125
y abajo si multiplicamos 5 por 200. Nuevamente vamos a cancelar los 5 del numerador y el denominador y podemos observar que 125 y 200 son divisibles entre 5, siendo 5, si lo multiplicamos por 25, vamos a obtener 125. Sobre, a continuación tenemos 200, el cual lo podemos escribir como la multiplicación de 5 por 40. Entonces, nuevamente vamos a eliminar el 5 que tenemos en el numerador con el 5 que tenemos en el denominador y podemos observar que el 25 claramente es la multiplicación de 5 por 5 y para obtener 40 es la multiplicación de 5 por 8. Entonces vamos a eliminar el 5 del numerador con el 5 del denominador para así concluir que 0.625 es igual a 5 octavos. De tal manera que esta es la manera en la que podemos pasar de un número decimal a una fracción propia. Como pueden observar, utilizamos el mismo ejemplo. Es decir, cuando pasamos de una fracción propia a una decimal, utilizamos 3/4 y 5 octavos. Ahora, para pasar de un número decimal a una fracción propia, utilizamos de igual manera el 0.75 y el 0.625. Básicamente, ahora ustedes saben cómo pasar de un número decimal a una fracción propia y de una fracción propia a un número decimal. Bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Recuerda que acá en la cajita de descripción te dejo el link hacia el formulario de fracciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu magnífico me gusta. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.